Hola, compañeros de la Facultad de Ingeniería Campus Iztaccíhuatl. Soy su compañero Uriel y en este video les explicaré las ventajas y desventajas de las centrales de energías limpias. Mi objetivo con esto es mostrarles la importancia de hacer un buen uso de la energía, incluso si esta proviene de una central de energía limpia, como por ejemplo de una central eólica o solar, ya que en este tipo de centrales la capacidad de generación de energía tiene límites. Además de esto, es importante conocer el funcionamiento y principios que rigen a estas centrales eléctricas para conocer el impacto que pueden llegar a tener en el ambiente. Sin más introducción, empiezo con el video. Primero empezaremos con una energía bastante polémica a nivel mundial. Esta es la energía nuclear. Este tipo de energía es la que se da en el núcleo del átomo y que puede ser liberada naturalmente o provocada. Esta energía se usa normalmente con el fin de producir energía eléctrica, mecánica y térmica. Sin embargo, también es usado con fines bélicos que, como ya sabemos, tienen consecuencias desastrosas. En este tipo de plantas de energía, la materia prima es el uranio. Este elemento es ligeramente radiactivo y, durante la reacción de su núcleo, genera residuos que son altamente contaminantes y mucho más radiactivos que el uranio, como puede ser el plutonio. Para generar energía nuclear existen dos tipos de reacciones. La fisión nuclear, donde se obtiene energía mediante la separación de los núcleos, y la fusión, donde se crea energía de la unión de los núcleos. Actualmente la generación de energía por fusión se encuentra en desarrollo, por lo que solo se genera energía por fisión. Ahora vamos a ver las ventajas de este tipo de energía. Una ventaja es que genera una gran cantidad de electricidad. Provee de un gran suministro de energía a mucha gente, incluso si hace frío. Además de esto, las centrales de energía nuclear generan electricidad el 90% del año, así que su precio es bastante estable. Otra ventaja es que no desprenden gases de efecto invernadero, debido a que el proceso de fisión nuclear es utilizado para calentar agua. No se desprenden gases de efecto invernadero como el CO2. El humo blanco que sale de la central es solo el vapor de agua. Reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Al generarse mucha electricidad, se reduce la dependencia de combustibles fósiles, los cuales, además de contaminar con emisiones de gases de efecto invernadero, son limitados. Ahora vamos a ver las desventajas de este tipo de energía. Primero empezaremos con la producción de desechos radioactivos. Como ya había mencionado anteriormente, los residuos de fisión nuclear son muchos más radioactivos que la propia materia prima. Los residuos suelen ser almacenados en contenedores o piscinas dentro de la central para luego ser enterrados a gran profundidad. Accidentes nucleares. Probablemente esta es la razón por la que más se conoce a las plantas nucleares y por la cual se tiene miedo a depender de este tipo de centrales eléctricas. Es cierto que los accidentes en estas centrales son infrecuentes, sin embargo, esto no significa que no sean peligrosos. A pesar de contar con sistemas de seguridad muy sofisticados, estos no evitan la producción de accidentes como los de Chernobyl y Fukushima, en los que el problema surgió debido a que el sistema de seguridad depende de una persona y estas personas pueden cometer errores. Plantas hidroeléctricas. Las plantas hidroeléctricas no hacen otra cosa que no sea aprovechar la energía cinética y potenciar las corrientes, caídas o saltos de agua. Este tipo de energía ha sido aprovechada de diferentes maneras a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea como energía mecánica en molinos para moler trigo, granos o para generar electricidad. Para poder aprovechar la energía hidráulica para generar electricidad, se debe emplazar la central en una caída de agua natural, cauce de río o, en el caso de no contar con la altura necesaria, mediante la construcción de una represa hidroeléctrica. Al colocar las centrales eléctricas de esta manera, lo que se busca es aprovechar la energía potencial gravitatoria del agua o la intensidad de su corriente para mover una turbina hidráulica de manera constante, generando un movimiento de rotación que se transfiere a un generador de electricidad. En sí, la energía hidráulica se considera una energía limpia, renovable y segura. Sin embargo, este tipo de centrales suelen tener un impacto medioambiental, sobre todo si se trata de instalaciones a gran escala, como en el caso de las represas hidroeléctricas. Una vez tenemos esto en mente, mencionaré las ventajas y desventajas de este tipo de centrales. Dentro de las ventajas tenemos que es renovable, pues aprovecha el agua de los ríos, mas no la gasta o incide en su secado. Es barata y fácil de obtener. Esto debido a la gran abundancia de agua en el planeta. Y, aunque los costos de instalación de las plantas son altos, esto solo cuenta como inversión inicial. Es limpia, por lo que no implica procesos de combustión o donde intervengan materias primas, por lo que no subproduce sustancias contaminantes. A la larga resulta económica, ya que no depende de materias primas ni de fluctuaciones de su mercado. Ahora veremos algunas desventajas. Como ya se había mencionado, este tipo de centrales tiene un impacto ambiental debido a las grandes instalaciones en ríos y lagos.
el costo elevado para su construcción, así como los costos secundarios por las inundaciones de terreno fértil para construir una represa. Alteraciones de los ecosistemas fluviales río abajo debido a que el agua que sale de la planta carece de sedimentos. La producción eléctrica se puede ver reducida drásticamente por sequías extremas y fenómenos como el Niño. Una última desventaja sobre estas centrales eléctricas es que en ocasiones sí generan gases de efecto invernadero. De acuerdo con la revista ACS Environmental Science and Technology, se descubrió que las emisiones generadas por una central hidroeléctrica eran mayores y peores para el clima de lo que son las emisiones de la energía nuclear, solar y eólica, pero aún así, mucho mejores para el clima de lo que son las emisiones de servicios como el carbón y el gas natural. Sin embargo, algunas de estas centrales hidroeléctricas individuales resultaron peores para el clima que las plantas de carbón y gas natural, debido a las emisiones de metano y CO2 por las inundaciones de los embalses. Esto no pasa en todas las plantas y depende de su localización. Por ejemplo, en Europa Occidental se hallaron impactos climáticos cercanos a cero, mientras que en África Occidental tenían impactos mayores a las plantas de carbón y gas natural. Plantas de energía geotérmica. Para entender cómo funcionan las plantas de energía geotérmica, primero debemos entender qué es la geotermia y cómo funciona. La geotermia estudia la energía calorífica en el interior de la Tierra, la cual es emitida por el núcleo hasta sus capas externas. La energía geotérmica es aquella contenida en el interior de la Tierra, incluyendo a las aguas subterráneas. Existen 4 tipos de energía geotérmica clasificada de acuerdo a la temperatura o entalpía de los materiales de la Tierra. Número 1. Alta temperatura, que es superior a 150 grados Celsius, usada para la generación de electricidad. Número 2. Media temperatura, de 100 a 150 grados Celsius, usada para la generación eléctrica y utilización térmica industrial. Baja temperatura, de 30 a 100 grados Celsius, aprovechamiento técnico en industриas, calefacción y agua caliente sanitaria. Muy baja temperatura, menor a 30 grados Celsius, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La manera en que funciona la energía geotérmica depende del yacimiento y de las necesidades del usuario o industria. Por ejemplo, en los yacimientos de vapor en superficie de alta temperatura se utilizan turbinas para generar electricidad. Cuando no existen estas aberturas, se utilizan tuberías rellenas de líquido anticongelante que absorbe el calor de la tierra para llevarlo a los hogares. Dicho todo lo anterior, podemos decir que para la generación de electricidad se necesitan yacimientos de temperatura alta o media. Además, existen 2 tipos de sistemas de generación de electricidad: turbinas de vapor o plantas de ciclo combinado. Actualmente existen 3 tipos de plantas geotérmicas generadoras de electricidad. La primera son las plantas de vapor seco, que aprovechan los emplazamientos donde existen fracturas en el suelo por las que asciende el vapor seco. Este vapor hace girar una turbina que conecta a un generador que produce electricidad. Las segundas son las plantas flash, que siguen el mismo principio que la anterior, solo que aquí se usa una máquina que separa el vapor del agua con que viene mezclada, ya que esta última no se usa. Número 3. Plantas de ciclo binario. Son usadas en los yacimientos de media temperatura. En este caso no se usa directamente el vapor o líquido termal, sino que se calienta un líquido secundario con menor punto de ebullición, logrando una evaporación a alta presión que mueve las turbinas. Muy bien, tomando en cuenta esta información, se puede decir que las ventajas de utilizar este tipo de energía son ahorro económico a largo plazo, mantenimiento mínimo, que es ecológica, es muy segura, reduce la dependencia energética, no depende de precios de la energía, es inagotable y tiene una larga vida útil. Ahora bien, a pesar de que se considera una energía limpia y renovable, ya que no genera gases de efecto invernadero, este tipo de plantas de energía cuentan con desventajas como las siguientes: un precio de instalación muy elevado, puede contaminar acuíferos, no es apta para todas las localizaciones, no se puede transportar y requiere de un estudio de la geografía, clima y carga energética de la vivienda. Además de estas desventajas, también existen riesgos ambientales tales como las fugas de gasoil o aceite hidráulico procedentes de la máquina perforadora. Si esto sucede, es necesario para la perforación recoger los vertidos mediante un absorbente en polvo y llevarlos a un vertedero capacitado. La generación de polvo es otro problema que origina la perforación. Por esto mismo, estos equipos deben contar con un sistema de absorción de polvo y finalmente también se puede afectar a los acuíferos, por lo que no se deben realizar perforaciones a más de 200 metros de profundidad. Se deben rellenar con cemento para evitar fugas y se ha de utilizar anticongelantes biodegradables AH2O y CO2 en caso de un vertido.
Aún así, si existiera una fuga de anticongelante, el riesgo de afectar las aguas subterráneas es mínimo, ya que la toxicidad de este es muy baja, la cantidad de líquido no sería grande y el material del terreno ayudaría a absorberlo. Ahora vamos con las plantas fotovoltaicas. Cuando se habla de energías limpias, es casi imposible no pensar en la energía solar. Es una de las energías limpias más populares junto con la eólica y la hidráulica. Para aprovechar la energía solar, para generar energía eléctrica, se requiere de sistemas de energía fotovoltaica. Estos sistemas trabajan utilizando paneles o celdas fotovoltaicas para captar la energía solar que posteriormente es transformada en energía eléctrica a través de inversores. Estos sistemas pueden estar conectados a la red eléctrica local o abastecerse de manera autónoma a través de baterías de almacenamiento para contar con energía cuando no se disponga de radiación solar. Debido a que las plantas se abastecen de la radiación solar, dependen de variables como la cantidad de módulos instalados, orientación, inclinación, número de horas con sol, radiación del lugar, entre otros. La energía generada en una planta fotovoltaica tiene tres posibles destinos. Primero, se puede autoconsumir lo generado supliendo la demanda de los artefactos conectados al inmueble. O, si existe un excedente en la energía generada, esta puede ser inyectada a la red eléctrica gracias a un medidor bidireccional, registrando la cantidad que será vendida a la red eléctrica. Y por último, en el caso de proyectos islas o remotos, la energía puede autoconsumirse a través de la demanda eléctrica en el momento de generación o almacenarse en baterías de almacenamiento para su uso posterior. Mencionado todo lo anterior, empezaré con las ventajas y desventajas de este tipo de plantas. Dentro de las ventajas tenemos que reduce los costos de energía, se pueden obtener descuentos en la factura eléctrica al inyectar el excedente generado a la red. Al existir una diversidad de estructuras solares, se cuenta con una facilidad de instalación en techos, suelos, tanques, estacionamientos y otros espacios. Su vida útil es de 30 años. El retorno de la inversión varía entre 4 a 8 años dependiendo del tamaño del proyecto, ubicación, tipo de proyecto, etc. Su generación no representa emisiones de carbono u otro gas de efecto invernadero. Existe una constante innovación tecnológica y baja de costos para instalar plantas fotovoltaicas. Tiene fácil desinstalación en caso de requerirse y no requiere de la destrucción de grandes espacios naturales para su funcionamiento. Dentro de las desventajas podemos mencionar que no da suministro continuo de energía pues depende de la radiación solar. Solo pueden abastecer en las noches si cuentan con un sistema de baterías y requieren de limpieza programada a los paneles para continuar con su óptimo funcionamiento y evitar daños. Ahora es el momento de hablar de las plantas de energía eólica. Otra energía limpia muy conocida y de las más utilizadas en el planeta es la eólica. En este tipo de plantas se aprovecha la energía cinética de las masas de viento para convertirse en energía mecánica y esta en electricidad. La energía eólica se obtiene gracias a aerogeneradores que mueven una turbina transformando la energía cinética del viento en mecánica y después en electricidad. Dependiendo del aerogenerador, puede ser necesaria una velocidad mínima del viento entre 3 metros sobre segundo y 4 metros sobre segundo. Esta velocidad es conocida como cut-in speed y no puede superar los 25 metros sobre segundo. Esta última sería la velocidad máxima o cut-out speed. Las ventajas de estas plantas son que es una energía renovable y limpia por su origen en procesos atmosféricos. Es una energía autóctona pues está disponible por todo el planeta, por lo que promueve la riqueza y la generación de empleo local. Es adaptable a casi cualquier espacio como zonas desérticas, suelos para cultivo o ganadería. Cuenta con una rápida instalación ya que no requiere minería ni transformación de combustibles. También se puede instalar aerogeneradores a distintas alturas para lograr una producción estable. Permite la autoalimentación de viviendas si es combinada con energía fotovoltaica, evitando conectarse a redes de suministro. Se considera barata por su precio, el cual se mantiene estable, por lo que puede competir en rentabilidad con fuentes tradicionales de energía. Los principales inconvenientes que presenta esta energía son la falta de seguridad en la existencia de viento. Este es el motivo que impide que se use la energía eólica como única fuente de energía. Sin embargo, puede solucionarse con el uso de dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. La velocidad del viento no puede exceder el límite que soporta la turbina. Si esto llegara a pasar, causaría daños en el eje y la producción se vería disminuida. Es preciso construir líneas de alta tensión que sean capaces de conducir el máximo de electricidad generada. Implica un impacto medioambiental debido a que la instalación de parques eólicos causa daños y muertes a aves y murciélagos. Además, supone un impacto visual sobre los paisajes naturales. Esta tendencia está cambiando gracias a los nuevos diseños de aerogeneradores.
Los parques eólicos ocupan grandes áreas, ya que los aerogeneradores deben de estar separados. Sin embargo, esta área puede ser aprovechada simultáneamente para otros fines. Presenta dificultad en la planificación de la obtención de energía por la aleatoriedad del viento, a pesar de que los últimos avances en previsión de vientos han mejorado mucho la situación. Centrales mareomotrices. En las centrales mareomotrices se obtiene electricidad a partir de la energía de las mareas de forma gratuita, ya que se trata de un recurso inagotable y las mareas no son estáticas. La energía de las mareas es algo que se ha aprovechado desde la Edad Media. Actualmente sigue los mismos principios que los antiguos molinos de mareas. Cuando la marea sube, se abren unas compuertas y se deja pasar el agua hasta alcanzar su máximo nivel. A continuación, el dique se cierra para retenerla, esperando a que la marea vaya bajando. Las centrales mareomotrices utilizan una serie de centrales o infraestructuras que convierten la energía de la marea en electricidad. Al igual que con las centrales hidroeléctricas, en las centrales mareomotrices se aprovecha la fuerza de la gravedad del Sol y la Luna que hace que las mareas suban y bajen para hacer girar una turbina. Estos tipos de centrales eléctricas solo son rentables en puntos de la costa donde la altura de la marea alta y baja difieren más de 5 metros de altura. Algunas ventajas de este tipo de centrales eléctricas es que es gratuita en teoría, pues proviene de las mareas, no produce gases de efecto invernadero, no necesita de combustibles adicionales, no es excesivamente caro mantener las instalaciones, las mareas son inagotables, es predecible el rendimiento según la climatología, y no genera desechos químicos o tóxicos que requieran un esfuerzo adicional como los desechos radioactivos o gases de efecto invernadero. Dentro de las desventajas tenemos que requiere de grandes inversiones iniciales. Este tipo de instalaciones tardan años en construirse debido a sus dimensiones e impacto que puedan causar. Generan un gran impacto visual sobre las costas, siendo esta su desventaja más preocupante. Para la construcción de una presa de marea es necesario un dique en un estuario cuya instalación modifica el estado natural del lugar y su ecosistema. Este tipo de energía solo es rentable en partes muy concretas del planeta, dependiendo de la intensidad de las mareas de un territorio en particular. Las presas mareomotrices solo proporcionan energía eléctrica durante 10 horas al día. Ahora que sabemos cómo funcionan los distintos tipos de centrales eléctricas y cuáles son sus ventajas y desventajas, podemos decir que aun cuando son vistas como energías limpias, pueden llegar a tener un impacto ambiental en mayor o menor medida, dependiendo de qué tipo de central estemos hablando. No obstante, esas centrales de energías limpias representan un impacto mucho menor para el ambiente que las centrales convencionales que emplean combustibles fósiles. Sin lugar a duda, estas energías requieren de un mayor esfuerzo para su aprovechamiento en la generación de electricidad. Sin embargo, al existir una gran variedad de ellas, pueden ser aprovechadas en distintas regiones donde su potencial puede ser explotado al máximo. Con el paso del tiempo, se desarrollarán más tecnologías que permitirán el uso de este tipo de centrales para abastecer de energía eléctrica en la misma medida en que lo hacen las centrales convencionales. Es una realidad que esta transición debe de hacerse por el bien del planeta y de la humanidad.